Buenos días a todos, muchas gracias por venir y una cordial bienvenida a los que están siguiendo el Congreso vía streaming. Vamos a empezar con la mesa de realidad virtual y, en primer lugar, disculpar la ausencia de Antonio Vargas, responsable de Políticas y Asuntos Públicos de Google, porque por causa de fuerza mayor no ha podido estar en esta mesa con nosotros esta mañana. Y, bueno, yo soy Darío Reques, de Dobla Tus Cifras, que es una consultora especializada en la mejora de resultados. Trabajamos a través de una variedad de programas, seminarios y talleres en fomentar la innovación intencionadamente y conscientemente en empresas y organizaciones. La realidad virtual se va a convertir a muy corto plazo en una de las herramientas más utilizadas, especialmente en el motivo de este congreso, la accesibilidad, ya que actualmente, por ejemplo, sería inimaginable la industria de la aviónica, por ejemplo, sin máquinas de realidad virtual para poder aprender, ¿no?, para esas formaciones. Entonces, para hablar de este tema tan fascinante, están con nosotros Diego Romero, San Martín y José Luis Farias. Voy a leer brevemente sus currículums y empezamos con las ponencias. Empiezo por Diego Romero. Diego Romero es ingeniero industrial por la Universidad de Zaragoza. Pertenece al grupo de tecnologías TICS de Itainnova, donde participa en el desarrollo de diferentes proyectos dentro de las líneas de soluciones inmersivas e interfaces HMI, aplicando la realidad aumentada y virtual a entornos industriales. Ha participado y coordinado varios proyectos europeos y nacionales de investigación y desarrollo, así como la presencia en diferentes plataformas y asociaciones tecnológicas. Así que empezamos por ti, Diego, cuando quieras. Pues si no os importa, me levanto. Después de la presentación, no sé cuántos habréis entendido alguna de las siglas que ponía, que ha dicho Darío. Hasta a mí me resultan un poco difíciles de seguir. Bueno, nosotros no son de mirar que estamos arrancando la PPT. Bueno, antes de empezar, mientras va arrancando la PPT, ¿cuántos habéis oído hablar del Instituto Tecnológico de Aragón en esta sala? Bueno, pues habrá 3 transparencias un poco corporativas. Trabajo para el Instituto Tecnológico de Aragón. Yo estoy en la parte de tecnologías TICS. Nuestra parte, yo estoy en la sede de Huesca. Nuestra parte nos dedicamos más a lo que tiene que ver con tecnologías multimedia y soluciones inmersivas. Y en los últimos años estamos rotando bastante hacia la parte de aplicaciones de este tipo de tecnologías a industria. Ahí veis unos pequeños datos de nuestros presupuestos, sobre todo de personas. Estamos ahora alrededor de unos 220 personas, muchos doctores, fundamentalmente técnicos superiores. Y personas sobre todo de soporte, que más que soporte son auténticos maestros. Hay unas pequeñas cifras de negocio que yo creo que las podemos pasar, aunque en una de esas líneas que apenas se ve está multimedia y ICT o TICS, que es donde estamos nosotros más enmarcados. ¿Quiénes somos? Esta gente esos 7, son los que estamos en Huesca, y tratamos de traer, y ahora os explicaré un poquito la evolución, tratamos de traer todo lo que tiene que ver con tecnologías, realidad virtual, realidad aumentada, todo lo que tenga que ver con interacción, sobre todo interacción a la parte de industria. Y cuando hablo de interacción, lo que me refiero fundamentalmente es a personas, ¿vale? Cómo las personas se relacionan con la tecnología. Y eso es lo fundamental, y creo que en la mesa de antes ha quedado bastante claro el tema de el diseño o la adaptación. Nosotros vamos bastante en contra del tema de la adaptación de soluciones y más en el diseño desde cero con las personas en el centro, ¿vale? Ahí veis algunas de las plataformas o asociaciones en las que estamos más implicados. La parte de EuroVR, una asociación europea para red virtual y aumentada, AREA, que es una asociación también para industria, EFRA es una asociación para la fábrica del futuro, que tiene mucho que decir también de tecnologías como realidad aumentada y virtual, sobre todo porque tiene un campo que luego lo trataremos, que es específicamente herramientas de soporte para la inclusión de trabajadores con necesidades especiales en la industria, que es algo que siempre se deja de lado. Y
estas personas también trabajan, y trabajan en entornos fabriles, que tienen que adaptarse o diseñarse para ese tipo de necesidades más que de limitaciones. Estos son proyectos en donde estábamos trabajando hace unos años, sobre todo los que tienen que ver más con accesibilidad, temas de televisión digital terrestre, temas de asistentes personales. Ahí veis a un muñeco que le llamábamos Sebastián, bastante feo, pero lo que teníamos. Y lo bueno que tenía es que podíamos manejar, desde hace bastante tiempo, podíamos manejar tanto los ojos, boca, cejas, podíamos mostrar expresiones, ¿vale? Eso, en entornos como el que se ha comentado en la mesa de antes, con personas mayores, es fundamental, es la sensación de cercanía. Empezamos también a tocar temas como el que veis abajo a vuestra izquierda, a la mía también, temas de realidad aumentada para formación. Estábamos hablando de prácticas que se integraban ya en portales web de formación tipo Moodle para poder, en este caso era con temas de repostería, ¿vale? Y luego también estamos en esa temporada trabajando con temas de movilidad. Ahí está un pantallazo del proyecto TTNet, que es un proyecto de Ambient Assisted Living, de tecnologías de asistencia a nivel europeo, que tenía mucho que ver también con el proyecto que se ha mostrado antes, con Simón. En este caso era movilidad en ciudades, en donde la ciudad proporcionaba información de cosas como las aceras que tenían rebaje, para elegir las rutas mejor adaptadas, por ejemplo, a una persona mayor o a una persona con silla de ruedas. Y obviamente se basaba en tecnología móvil y bueno, ahí se desarrolló el piloto con el Ayuntamiento de Zaragoza y la verdad es que fue bastante interesante. Y como muchas de las cosas que se hacen también en este tipo de pilotos, ahora hay que ver cuál es la fase de despliegue, cuál es el modelo de despliegue. Mientras, ¿qué estaba pasando? A nosotros nos encanta mostrar este tipo de curvas, no sé cuántos las habéis visto alguna vez, las curvas de Gartner. Gartner es una consultora que hace prospección tecnológica y va sacando cada año su idea de dónde está la tecnología y cuánto le va a costar llegar a una posición de explotación. Es lo que, aquí es difícil marcarlo, bueno, me voy a mover, es lo que está en esta zona de aquí, en la zona de la derecha, son lo que se llaman tecnologías que ya están en desarrollo, en producción. Mientras que están las que están a la izquierda, están en fase de la primera parte para frikis, nos encanta, todo funciona perfecto, es una maravilla, es una tecnología espectacular, va a resolver todos los problemas de la humanidad, llega arriba del todo y algún ingeniero de desarrollo empieza a tocarla y empieza a ver, bueno, ¿qué herramienta de hardware necesito? Esto es un follón, no lo puedo desplegar, no tengo máquinas suficientes que corran a velocidad suficiente para toda la potencia gráfica que necesito. Bueno, y empieza la caída en picado, que es lo que se llama la curva de la desilusión. Se llama así, de verdad. O sea, ellos lo llaman así, la pendiente de la desilusión, y luego viene la curva en donde empieza la iluminación. Empiezan a llegar tecnologías complementarias que ayudan a las otras tecnologías para lanzarse en modo producción, ¿vale? En este caso, quiero que veáis un poco dónde se mostraba la realidad virtual y aumentada en el año, este es el año 2010. Ya lo veis, todo era hace 5 años solo, 5 o 6 años, todo era muy chulo, chulísimo. Todavía no había llegado Pokémon, pero había un montón de aplicaciones de realidad aumentada, un montón, que ya estaban. Este es el 2012 o 13, ya nos habíamos dado cuenta. Aquí estábamos ya intentando aplicar este tipo de aplicaciones, o sea, este tipo de tecnologías en industria. Era un follón. O sea, era un problema porque los terminales no estaban todavía preparados. Cómo desplegábamos toda la parte gráfica, porque hay que tener en cuenta toda la potencia gráfica que hace falta. Si algunos habéis probado las Vive o las Oculus, los ordenadores que están detrás tienen su enjundia. Y
Este es el de este año, julio del 2016. La realidad virtual ya está en fase de producción y la realidad aumentada está a punto de entrar en fase de producción. Además, se supone que la realidad aumentada va a dar un zarpazo bastante importante a la realidad virtual en cuanto a aplicaciones industriales, por lo que os comentaré ahora, por la parte de como herramienta de soporte, con sus posibilidades como herramienta de soporte. Además, está pasando todo esto, una explosión enorme, y el compañero que ha fallado de Google podría hablar mucho de esto, voy a intentar sustituirlo por la cantidad de cosas que voy a decir de Google. La cantidad enorme de herramientas, dispositivos, plataformas de desarrollo, sensores de movimiento, sensores de manos, de todo. Empiezan a nacer un montón de portales de difusión específicos. RadVR, un montón de portales específicos. Y empiezan a tener muchísimo impacto los congresos. El último Mobile World Congress de Barcelona, el 90% de las aplicaciones tenían que ver con realidad virtual o aumentada. Y es un congreso de móviles, porque también sabemos durante estos tiempos que la realidad aumentada y móvil, o sea, y virtual, o es móvil o no será, porque la tenemos que llevar en los bolsillos. Si queremos que sea una herramienta que nos ayude, o la llevamos en el bolsillo encima, wearables y todo lo que tiene que ver con eso, o no lo será. Se quedará como ha estado hasta ahora y está perfectamente diseñada en ese ámbito, en el entorno de laboratorio, en el entorno de simulación. Pero nadie se lleva una cueva, una cave de realidad virtual a la calle, ¿verdad? Todo el mundo se va a llevar unas Google Cardboard, que es lo más sencillo que tenemos. Nuestro móvil puesto delante de unas gafas y a ver, y a mirar. Esto es otro ejemplo de la explosión de dispositivos que hay ahora mismo. Realidad aumentada, realidad mixta, realidad virtual, los tenemos de todos los tipos y colores. Y evidentemente precios. Y capacidades. ¿Vale? Tenemos desde las gafas puramente realidad virtual, que podemos mostrar cualquier cosa que os imagináis, cualquier cosa, con físicas, sin físicas, podemos volar, las cosas pueden caer, se pueden quedar flotando, podemos hacer lo que queramos. Entonces, empezar a imaginar todo ese tipo de potencia aplicado a formación. Formación con las necesidades que necesitemos. Hay un montón de aplicaciones para hablar en público. O, como comentaban también en el último momento de la mesa anterior, para formación para niños con autismo, por ejemplo. Imaginar la potencia de poder diseñar un mundo a medida para ese tipo de necesidades y con métricas para saber cómo esos usuarios utilizan esas aplicaciones y de ahí extraer conocimiento. Gafas. El tema de gafas y gafas realidad aumentada está explotando. Todo el mundo quiere sacar las suyas. Noticia de esta mañana también que Google quiere sacar, que Google ya las tiene, o las tuvo, y Apple quiere sacar las suyas. Todo el mundo, Microsoft ya ha sacado las suyas, las HoloLens, todo el mundo está con este tipo de cosas. Entonces, empiezan a generarse las condiciones suficientes, incluso a nivel de consumo, a nivel de gran público final, como para tener acceso a la tecnología a unos precios razonables, vamos a llamar así, razonables. ¿Vale? Para que tengáis un poco una referencia de precio, unas HoloLens están en unos 3.000 euros, más o menos, todavía no se pueden comprar en España, pero gafas de Microsoft también, que se van a lanzar a gran público a finales, o sea, a principios de este 2017, ya estamos hablando de los 300 euros. Un ordenador de un jugón, de un tío que se dedique a jugar de forma profesional, está en los 1.200, 1.300, con lo cual una estación estándar va a estar alrededor de los 1.500, 1.700. Entonces estamos hablando ya de entornos suficientemente asequibles como para poderlo poner en escuelas, por ejemplo, en un volumen suficiente. Hemos tenido programas de tablets para las clases, hemos tenido ese tipo de programas, con lo cual empieza a darse las condiciones. Esta slide es, ¿quién ha visto Star Trek? No las nuevas, con lo cual sabe lo que es un holodeck. Nosotros también. Bien. Solo a ese le preguntáis en el café qué es un holodeck.
Levanta la mano para que te vean bien, porque... Bueno, un holodeck es este espacio... Bueno, nos reímos mucho de la ciencia ficción, jiji, jaja, Star Trek, Star Wars, tal, pero es una fuente enorme de ideas. El 80 y pico % de Star Trek está inventado. ¿Vale? Solo falta el hyperdrive y poco más. O sea, todavía nos podemos mover a la velocidad de la luz, pero ya están en ello. ¿Vale? Esto era una sala en una nave que podía reproducir cualquier cosa. Aquí pintaban planetas, pintaban lo que sea para entrenar. O se dedicaban a jugar, como aparecían en las películas, montando una película de piratas. ¿Vale? Entonces, en este tipo de salas, y esto es una sala de realidad virtual estándar, podemos pintar cualquier cosa. Pero ahora podemos llevarnos todo eso a unas gafas. Y unas gafas que podemos pinchar en un portátil que nos llevamos en una maleta a cualquier sitio. ¿Vale? Entonces, las posibilidades que empezamos a tener son muy, muy importantes. Cosas que estamos viendo. Acceso ilimitado a recursos, y luego mi compañero en la mesa lo comentará. Todo tema de contenidos es fundamental. Nosotros, desde el instituto, no generamos contenidos. No somos modeladores, no somos riggers, no generamos contenidos 3D, ninguno. Ni grabamos vídeo 360, que es la primera puerta de acceso a la realidad virtual. No hacemos nada de eso. Los manejamos, los transformamos, los desplegamos, los hacemos interactivos, pero no los creamos. Hace falta un montón de gente que genere contenidos, y contenidos atractivos. Porque también estamos viendo que un vídeo 360, la media de consumo son 12 segundos, 15 segundos, si no es interesante. Ahora os enseñaré un vídeo en el que yo me estuve más de media hora metido dentro. Colaborativo. Nos permite colaborar con cualquier persona independientemente de sus necesidades o de su estado o de su lo que sea, independientemente en la misma zona vamos a llamar, de juego, en la misma zona de interacción, ¿vale? Multidispositivo, por supuesto. Lo que podamos desplegar en un ordenador lo vamos a poder desplegar en un móvil, con adaptaciones, obviamente, no tenemos la misma potencia gráfica por ahora con adaptaciones, y sobre todo movilidad. Y una cosa que para la presentación he estado viendo en estos días es el tema, las charlas TED de diseño para discapacidad. Design for Disability es la conexión fundamental de Design Thinking. Si conocéis también la herramienta de Design Thinking como herramienta de diseño, la primera fase de Design Thinking, que es la empatía. La empatía de conocer al usuario que va a utilizar las herramientas y observarlo cómo utiliza las herramientas, algo que también comentaban en la sala de antes, ¿vale? Con lo cual, diseñar aplicaciones, contenidos, lo que sea, con el usuario desde cero, desde el primer momento, no adaptar nada, ¿vale? Y es algo que también estamos aprendiendo incluso en realidad virtual. Los juegos que se adaptan a realidad virtual no funcionan. Call of Duty, Call of Duty ya lo habéis oído un poco más. Call of Duty, Metal Gear, ¿alguno de estos habéis usado? Sí, además del que ha visto Star Trek. Todos los que se adaptan a realidad virtual no terminan de funcionar, ¿vale? Los que se diseñan desde cero para realidad virtual sí que funcionan, ¿vale? Y entro ya un poco en la parte de ejemplos que son realidades ahora mismo. De todo lo que os voy a contar no hay nada de ciencia ficción ni que sea un prototipo, son todo cosas que están desplegadas, ¿vale? Este es un vídeo de 360 estereoscópico que ha grabado National Geographic para los parques nacionales de Estados Unidos, con Obama como protagonista. Es para Gear, para Samsung Gear VR, para las gafas de Samsung, y hay que verlo. Está grabado pensando en VR, pensando absolutamente en VR. Esa vista que tenéis ahí, por ejemplo, que a Obama le están contando uno de los guardas del bosque el tema de las secuoyas, estás allí con ellos y estás en estereoscópico. Entonces, la sensación de inmersividad es muy alta, ¿vale? Entonces, puedes atender
y es algo que también han hecho muy bien, puedes atender la conversación o puedes girarte a ver el resto de la escena y la conversación se mantiene donde tiene que estar. Es decir, han incluido la parte de audio espacial o audio o lo han utilizado, o sea, lo han desarrollado con la parte de vía oral, ¿vale? Pero es audio espacial, está en 3D correctamente posicionado. Más experiencias. Arriba, yo soy un fan del Camino de Santiago, lo tenía que decir, ya está, ya lo he dicho. En el Camino de Santiago apenas había nada grabado en 360, hasta que salió esta aplicación y ya tiene un montón de descargas por el simple hecho de acompañar a alguien andando, haciendo una etapa. En 360 puedes mirar lo que el tío está viendo. Hay otras personas que durante estos últimos meses han estado haciendo el Camino de Santiago en silla de ruedas. También lo han empezado a grabar en 360. ¿Cuál es la experiencia de una persona que está intentando, porque ha tenido que sufrir ese mozo? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha visto? Porque toda la parte de VR tiene que ver muchísimo con experiencia. No es tanto tecnología, sino experiencia, ¿vale? Y abajo, la semana, bueno, no sé si fue este domingo, también National Geographic en su canal de televisión ha empezado a sacar las miniseries de Vuelta a Marte y ha sacado la aplicación de realidad virtual asociada. Esto, por ejemplo, aprender sobre Marte con unas gafas HoloLens, con varias personas trabajando desde diferentes puntos del mundo, a la vez que el robot que está dándole los datos. Esto no es ciencia ficción. Esto es un proyecto, obviamente para laboratorios, pero esto es del GPL, del laboratorio GPL de la NASA, con Microsoft, para poder desplegar todo ese tipo de conocimiento a sus científicos. La NASA está publicando todas sus bases de datos por ejemplo, de toda la topografía de Marte para poder construir Marte con realidad virtual. Todo el mundo tiene acceso a Marte, nos podemos dar cualquiera, nos podemos dar un vuelo, un paseo, por donde está la Curiosity, en Marte. O sea, ya no es que yo tenga necesidades especiales o que no vaya en silla de ruedas, es que no puedo viajar a Marte. Entonces, trabajando en la parte de inmersión se puede conseguir mucho. Temas, por ejemplo, ahí tenemos dos proyectos nuestros que era para poder manejar carretillas y trabajar con los gestos como si toda la carretilla estuviese allí. Todo el entorno podíamos trabajar con las manos, podíamos tocar los controles de la carretilla con las manos. Y otra aplicación que hicimos para el Servet, para el Hospital Miguel Servet, para planificar operaciones de huesos, ¿cómo se llama?, de traumatología, con realidad virtual. Porque imaginad la diferencia entre una radiografía y una tomografía. Del 2D al 3D. Del yo veo 5 fragmentos, no es que hay 8. ¿Vale? O sea, las posibilidades que podemos empezar a tener. Más cosas. Un compañero mío está en la sala de al lado hablando de Big Data. Diego, sí, tenemos que ir acabando. 3 minutos, 2, venga. Interfaces. Podemos mostrar todo lo que queramos en realidad virtual. El interfaz de lo que queramos. Este es un proyecto de DARPA, de ciberseguridad. Cómo los ingenieros de ciberseguridad, los que trabajan con las herramientas que proporcionan seguridad a nivel de ciberataques, tienen todas sus herramientas en un entorno visual. Mucho más sencillo que andar buscándolas de forma real. Telepresencia. Un robot en donde quiera podemos hacerlo actuar como si fuésemos nosotros y además poder actuar sobre sus actuadores. Este es un entorno de Unity, por ejemplo, para hacer aplicaciones de realidad virtual. Ya no necesitamos ser programadores de realidad virtual, podemos meternos dentro de la realidad virtual para poder programar realidad virtual en modo bloques. Esto estará disponible a gran público en diciembre de este año. Y herramientas de soporte para trabajo. Cualquier cosa, cualquier necesidad especial que pueda tener una persona en su día a día, se puede no mejorar, o sea, se puede mejorar el uso de lo que necesita con este tipo de tecnologías. Esto, y termino,
Temas de retos técnicos. Aparte de los hardware, temas de tracking para poder seguir las cosas en el espacio, temas de reconstrucción del entorno, que es muy complejo y hace falta todavía trabajar ahí, reconocimiento de objetos, integración de dispositivos. Para nosotros lo fundamental es la experiencia del usuario, el UX. Y específicamente para ese tipo de necesidades, control por visión. Yo puedo ejecutar cosas mirando cosas. El audio espacial, por supuesto. La parte del lenguaje natural. ¿Para qué relacionarme si no puedo trabajar con un teclado? Puedo relacionarme con voz. Google y Microsoft ya son oficialmente mejores reconociendo la voz que un humano. Bueno, pues vamos a utilizarlo. Reconocimiento de gestos. O sea, puedo asignar funciones al software en función de cómo el software me ve a mí. Si estoy teniendo algún temblor, si estoy haciendo algún tipo de gesto, puede reaccionar, puedes ser mucho más dependiente de mis necesidades. Y el retorno, el feedback y los hápticos, lo que se llama retorno háptico, para poder tocar la realidad virtual. La realidad virtual no existe. Y cuando alguien intentas hacer fuerza sobre un mundo virtual, esa fuerza no existe. Puedes coger algo, pero no puedes agarrarlo. Entonces, toda esa parte de retorno también es bastante crítico. Esto es lo que os decía, de que tenemos la oportunidad de que en la parte de Industria 4.0 ya hay un dominio específico para poner al trabajador en el centro, con lo cual deberíamos poder aprovecharlo. Y es que todo el mundo a nivel industrial está desplegando pilotos, desplegando aplicaciones ya en este entorno. Todo el mundo. Estos son la gente de ThyssenKrupp para trabajar sobre ascensores. Han metido una parte de accesibilidad. Este es un proyecto que estamos haciendo para desplegar aplicaciones de realidad aumentada en las fábricas, en fabricantes en empresas de automoción. Toda la información que le podemos mandar a alguien a nivel visual y en especial solo la que necesita, para tampoco machacarlos con demasiada información. Y la última, tampoco me podía ir sin poner Iron Man. Iron Man es el paradigma de la realidad aumentada. ¿Vale? Todo funciona perfecto, todo está súper alineado. Bueno, ya llegaremos. Pero no hay que tener en cuenta que empezamos con el sensorama y con el electroocular, algo que te tiraba cosas a la retina en los años 60, que no sabemos cómo va a acabar esa gente. Pero bueno, cualquier cosa que queráis preguntarme, luego estamos... Vamos a dejar las preguntas para el final. Vale. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Pues nuestro siguiente ponente, José Luis Farias, voy a leer brevemente su currículum. Es creador y director del 3D Wire, que es el mercado internacional de animación, videojuegos y new media, que se celebra anualmente en Segovia desde el 2009. Creador, además, de Bridging Gap Animation Lab en sus 2 ediciones. Y además es asesor y colabora con diversas entidades y eventos internacionales como Cartoon, Annecy, Cinecut Anime, Rouen de Francia, Proimágenes Colombia y bueno, muchos más. Entonces, felicitarte además porque uno de sus proyectos ha sido aceptado por la incubadora Open Future de Telefónica. Así que, José Luis, cuando quieras. Buenas. Bueno, a ver si funciona la presentación. ¿No? Sí. Es un PDF. Tiene que funcionar, por favor. Bueno, si no, mientras voy empezando un poco. Yo esta parte la he titulado VR y AR, el reto para los creadores. Principalmente porque todo lo que se está hablando ahora, sobre todo, son máquinas, que al final son herramientas, pero con esas herramientas ahora tenemos que crear cosas. Entonces, sobre todo el tema de accesibilidad, si queremos que se hagan contenidos accesibles, tenemos que convencer a esos creadores también de por qué tienen que hacerlo y darles las herramientas para poder crear experiencias accesibles. Voy a ir para allá porque si no, estaba fuera el archivo. ¿Es el de abajo el 3? Lo bueno de tener a un técnico que es ponente es que soluciona sus propios problemas, como podéis observar. Ahí bueno, ya está. Ahí estamos. Pasamos a la siguiente. La siguiente. Vale. ¿Por qué hablo de estos temas?
por dos vertientes distintas. Por un lado, por 3Dware, que ya he comentado que es un evento donde juntamos a los creadores tanto de animación, de videojuegos, como de nuevas tecnologías, donde ahí entra todo, impresión 3D, realidad virtual, realidad aumentada. Y también por la otra parte, que es Paramotion, que es nuestra empresa, que básicamente lo que voy a intentar resumiros es cómo en 5 meses, sin saber hacer realidad virtual o realidad aumentada, nos hemos puesto las pilas y hemos empezado a hacerlo. Entonces es un proceso de transformación que muchas empresas están llevando a cabo. Nosotros venimos de la parte de visual, de hacer animación, videojuegos y experiencias, y la parte de realidad virtual pues era un reto, y os vamos a contar un poco cómo lo hemos afrontado. La siguiente. El proceso creativo, lo que comentaba antes, es necesario entender cómo se crea para luego saber cómo podemos crear esos contenidos accesibles. Y una cosa que es muy importante, que también ha avanzado él, es como estamos hablando sobre todo de experiencias. Entonces hay que ver por dónde tiramos, o sea, ¿es una experiencia o es narrativa? ¿Vale? Porque las experiencias, lo que son los videojuegos, están más en esa parte de experiencia, que es como estás trabajando en un sistema y tienes que hacer distintas acciones, pero luego está en la parte más de experiencias, la parte más narrativa, que es como espectador, o sea, como contenido audiovisual tradicional, pero puesto en la parte de realidad virtual. Vale. Aquí esto es un ejemplo que no podemos poner porque es un vídeo en 360, ¿vale? Pero es una cabecera que hicimos y donde tuvimos que enfrentarnos a la nueva narrativa que existe con el tema de la realidad virtual. O sea, ya no grabas un vídeo. Ahora mismo, tú cuando grabas un vídeo, tú tienes un plano y haces que el espectador mire lo que tú quieres que mire. Pero en realidad virtual no, y en realidad aumentada tampoco. El espectador está alrededor. Entonces, hemos tenido que empezar, todos los que estamos metidos en este sector, a averiguar cómo guiar al espectador hacia donde nosotros queremos. Entonces, en el ejemplo se veía un poco, bueno, pues salía un robot que desaparecía del plano, entonces tú instintivamente seguías ese robot y luego aparecían como unos haces de luz que eran los que te iban guiando. Entonces, esta es una forma nueva de crear, porque no tienes un plano fijo donde tú tienes que dirigir al espectador. En paralelo también estuvimos haciendo una experiencia que sí que puedes poner el vídeo 2, que fue también experimentar un poco cómo interactuar con interfaces que no son los habituales. O sea, estamos acostumbrados a los mandos, pues aquí lo que tenemos realmente son nuestras propias manos, ¿no? Entonces esto, veis un poco cómo es el sistema, son unos cubos que caen y hay que meterlos en distintos agujeros. Entonces lo que quisimos hacer era un poco, bueno, pues vamos a probar con nuestras manos qué se puede hacer con esto. Entonces eran como una especie de palas, tú reconoces tu mano a nivel con la realidad virtual, era con las Oculus y con un sistema también de captura de manos. Entonces, bueno, vas interactuando y vas jugando, ¿no? Entonces, esto realmente hace 6 meses no sabíamos hacer nada de este tipo de cosas. Lo que quiere decir que realmente, aunque parezca muy freak y muy de técnicos, lo que es la curva de aprendizaje de hacer realidad virtual es bastante sencilla bajo mi punto de vista. Entonces eso también es una cosa que está animando a la gente a generar contenido, y al final, teniendo las herramientas y teniendo buen contenido, es cuando vamos a conseguir poder hacer experiencias interesantes para el espectador o para el que lo está consumiendo. Vale, seguimos con la presentación. Bueno, pues eso fue una de las experiencias. Y luego, en el siguiente vídeo vamos a ver realmente cómo se trabaja, o sea, cómo te metes en el 3, cómo te metes dentro de un sistema y trabajas con él. Al final, la mayoría de la gente que estamos trabajando en realidad virtual o venimos de hacer animación 3D o venimos de hacer videojuegos. En este caso, eso es lo que nosotros vemos. Eso es lo que nosotros vemos y también tenemos que definir cómo interactuamos con los distintos elementos. Aquí en concreto esto es una demo que se está ejecutando, o sea, esto todavía no es el definitivo, y vemos cómo podemos abrir, cerrar los cajones, dar distintos botones y saltar en distintas animaciones. Entonces, ahora mismo cuando tienes que diseñar una experiencia de realidad virtual, tienes que tener en cuenta muchas cosas que antes no tenías. Por ejemplo, la interfaz, o sea, ¿qué va a ser mi mando? Por ejemplo, que esto está hecho con la HTC Vive. Pues mi mando va a ser una mano o voy a poder coger cosas que están más lejos de mí o no. Entonces eso, a la hora de diseñarlo para hacer accesible, también hay que tenerlo en cuenta. Seguimos con la presentación.
Esta nos vamos a saltar la siguiente porque es muy largo el vídeo. Y vamos a ver en cuanto a accesibilidad qué problemas tenemos, sobre todo con la realidad virtual. La realidad aumentada son cosas similares, pero bueno, sobre todo centrarnos en estos 3 puntos, en el plan de la movilidad, la visión y la escucha, ¿vale? Son 3 puntos interesantes que hemos puesto algunos detalles que hay que tener en cuenta. En la movilidad, sobre todo, la personalización del user interface. O sea, realmente que podamos, aunque un juego lo hayas diseñado para dar ciertas teclas o una experiencia tenga el interface, tú lo utilices de una forma, hay que dar la opción a que eso se pueda reestructurar para las necesidades de cada persona. Tampoco podemos meter eventos de reacción rápida, porque muchas veces hay problemas de psicomotricidad, ¿no? Entonces, ahí en ese sentido son 2 cosas que hay que tener en cuenta. Hay muchas más, pero estos son como las principales. En la visión nos pasa lo mismo, y esto es una cosa que es aplicable tanto a videojuegos como a realidad virtual, y ahora vamos a ver por qué se ha avanzado tanto en esta parte. Porque la gente de videojuegos sí que llevan ya mucho tiempo trabajando el tema de accesibilidad y han dado varios resultados y varias respuestas un poco a todos estos problemas. Todo el tema del daltonismo, el rojo, el verde, en tener también la opción de alto contraste en los videojuegos, como los tenemos en muchos móviles, el tamaño de los textos también es muy importante. Y otra parte sustancial es la escucha, que tengamos los subtítulos que sean explicativos, que no solamente pongan las frases cuando las personas que están interactuando, sino que nos expliquen cuál es la situación, que nos definan los ambientes. No es lo mismo que esté una persona enfadada diciendo un texto a que esté de una forma relajada. Y sobre todo los identificadores de los actores o de las personas que están interactuando. Luego, lo que estábamos comentando un poco, hay más concienciación en los videojuegos, precisamente porque también los usuarios son mucho más fieles, es una comunidad mucho más unida, digámoslo así, y que sí que han tenido un poco de la sensibilidad de ver cómo adaptar estos videojuegos. Y eso es una cosa que los que estamos haciendo realidad virtual y realidad aumentada nos viene muy bien, porque hay un trabajo ya hecho. O sea, en el fondo, realidad virtual o realidad aumentada no deja de ser un entorno muchas veces 3D, salvo que esté grabado en ficción como los ejemplos que nos han enseñado antes, pero no deja de ser un videojuego donde puede ser para aprender, o puede ser para divertirse, o puede ser directamente un tipo de experiencia. Entonces, en ese sentido, esto es algo que creo que los que estéis aquí os puede ser muy interesante, que es una institución que se llama The Able Gamers Charity, que es una institución estadounidense, que en estas cosas suelen estar bastante por delante que nosotros, donde lo que se han encargado durante mucho tiempo es, aparte de dar accesibilidad a distintos jugadores, analizar cuáles son los problemas y cómo se pueden solucionar. Eso creo el documento 5, que es un PDF, si lo puedes cargar. De hecho, han sacado una guía muy interesante que precisamente va desgranando un poco las distintas problemáticas que hay y cómo se pueden solucionar. Porque la mayoría de los videojuegos realmente sí que se pueden adaptar. Tienen distintos tier que llaman, el tier 1, que es una adaptación como más general, el tier 2, que es una adaptación que no incurre en muchos costes y que puede ser bastante aceptable para los jugadores. Y luego está el tier 3, que es como ya el high concept que dicen ellos para tema de accesibilidad, que es mucho más complicado. Entonces, si puedes ir pasando hojas para adelante. Entonces, aquí, en esta guía, que si queréis luego os podemos pasar el contacto, está completamente online. Vete pasando varias, así. Y van especificando un poco como un checklist que tienen para ver cómo puede ser un juego accesible, ¿no? Y también está con casos de ejemplo de videojuegos que sí que han sabido adaptarse. Videojuegos que todos los años sacan un premio al videojuego que tiene pues, mayor adaptabilidad, ¿vale? Entonces, bueno, es una cosa bastante interesante y que de ahí se puede sacar mucha información. Seguimos con la presentación. Y esto es una de las cosas que cuenta el director, que para algunos jugadores la realidad virtual puede ser... Ahí. Está un poco pequeño, pero bueno. Que para muchos jugadores con discapacidad la realidad virtual puede ser realmente un cambio muy importante en sus vidas, porque realmente pueden experimentar sensaciones que de otra forma no podrían. Ahora mismo, digamos que nuestros inputs están más por lo que es la visión, por lo que es el sonido,
Pero los trajes ápticos, que son relacionados con lo que es el tacto, esto está empezando a desarrollarse ya bastante avanzado. De hecho, hay uno que funciona por ultrasonidos, que es muy curioso, que tiene distintos dispositivos por el cuerpo. Entonces vas a poder realmente sentir distintas sensaciones y al revés, interactuar con ellas. Y eso es uno de los conceptos que han acuñado, por ejemplo, y algunos os sonará gamificación a lo mejor, que está ahora como muy de moda, es el hype y tal. Pues ellos han acuñado un término que es muy bueno, que es includification, que es precisamente eso, hacer que todos los videojuegos o que los contenidos digitales sean inclusivos, ¿vale? Luego, precisamente, otra gente que está investigando bastante, porque lo curioso es que hay grupos de investigación sobre esto, y se está avanzando en este sentido, son la gente de VR Influx, que lo que dicen realmente que ahora mismo la realidad virtual, tal como se ha concebido al principio, pues era como que incluso para la gente que no tiene discapacidad es bastante incómodo, porque no vamos a estar levantándonos, subiendo, arrastrándonos por el suelo de continuo. Entonces, también todas las primeras experiencias eran como muy activas y ahora cada vez eso se está tirando un poco más a una cosa un poquito más reducida y más controlada. Esto, por ejemplo, aquí, opciones de accesibilidad para el User Interface, que lo has comentado tú antes muy bien, el tema de la mirada. O sea, es una de las grandes soluciones. Cuando realmente hay una persona que no tiene movilidad en gran parte del cuerpo, la que suele retener normalmente suele ser la del cuello, por lo menos incluso la mirada. Entonces, en ese sentido, incluso con dispositivos económicos como el Samsung Gear, que son 100 pavos más o menos, más el móvil, han conseguido desarrollar videojuegos con los que con la mirada puedes seleccionar distintos objetos y haciendo un nodding que se llama, como cabecear, aceptas, ¿no? Entonces, hay videojuegos que ya están diseñados de esa forma. No sé si puedes poner el siguiente vídeo. Sobre todo se ve lo mejor con los ejemplos. Entonces, un videojuego que es bastante sencillo, está expuesto encima de una plataforma móvil, que es otra de las soluciones que se están dando. Entonces, tú cuando vas avanzando, ese punto que tienes ahí en medio es como la mirada, te lo está reconociendo por el posicionamiento de la cabeza, y cuando seleccionas un objeto, aquí es cuando hace la aceptación de ese menú. Entonces, realmente, lo bueno de los videojuegos es que al final nos está sirviendo para todo el tema de accesibilidad, testearlo con muchísimo público. O sea, tenemos un focus group enorme, que son todos los jugadores. Y aparte dentro de esos jugadores, todos los jugadores que tienen algún tipo de problema con accesibilidad. Entonces todo esto está generando muchísimos datos que son muy interesantes a la hora de diseñar esos user interface. Vamos, al siguiente. José Luis. Sí. Tenemos que ir... Voy. Bueno, había otros dos ejemplos, uno que se llama The Gallery, que la solución que han tomado, en vez de que la persona se desplaza en la plataforma. Entonces es un videojuego donde tú tienes un torreón, la plataforma va subiendo y tú puedes, con los giros y con los distintos objetos, puedes estar interactuando. Y... a ver... bueno, este es este. Ponle de fondo mientras y ya está. Y sobre todo, hombre, la conclusión un poco de lo que queríamos contar aquí es el tema de que para poder hacer experiencias de realidad virtual y de realidad aumentada donde podamos ser inclusivos con toda la gente, sobre todo lo primero es tener claro el tema del testeo, ¿no? O sea, que haya mucha gente que haya probado y también, entre comillas, en función de la posición que estéis vosotros, la misión también es hay que convencer a los propios creadores para que generen esos contenidos de esa forma, ¿vale? Entonces, bueno, eso es un poco más o menos lo que os quería contar. Y también deciros que es un sector ahora mismo donde no hay ninguna certeza de nada, básicamente. O sea, es como está todo por explotar y por diseñar. Y a mí, personalmente, como opinión, me da bastante miedo, aunque me dedico a ello, porque la tecnología a veces creo que separa más a las personas que juntarlas. Entonces, en ese sentido, creo que hay que valorar muy bien y poner en la balanza. Ahora parece que todo tiene que ser en realidad virtual, todo tiene que estar en la nube, todo tiene que ir hacia ese sentido, pero ver cómo podemos seguir manteniendo nuestra parte humana y no llegar a convertirnos en un Matrix el día de mañana. Pero bueno, eso es otra historia. Así que, pues nada, muchas gracias.
Muy bien, pues pasamos al momento de las preguntas. Si hay alguna pregunta para cualquiera de los dos ponentes sobre lo que acabáis de ver y oír, por favor, aquí. Y ahora, aquí. Hola, buenos días. Comentaba Diego que la realidad virtual y la realidad aumentada ya no es ciencia ficción, ¿no? Que se está ya desarrollando. Has comentado muchos proyectos de ellos, muchos de ellos muy interesantes. Y mi pregunta es, ¿hasta qué punto esto es todavía un poco nicho y no se ha convertido en algo masivo? ¿Cuándo creéis, va para los dos la pregunta, que la realidad virtual se puede convertir ya en algo masivo de aplicación diaria como usamos un móvil? No de videojuegos o de cuestiones más concretas que has ido comentando, que están todavía en un nicho un poco más de perfil tecnológico, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando mi madre, cuando una persona, pues eso, que tenga más dificultad tecnológica, pueda aplicar cuestiones de realidad virtual a su día a día. Muchas gracias. Pues, bueno, Dale. conectándolo un poco con lo que estaba terminando de decir ahora sobre el tema de personas, ¿te parece poco las personas que han utilizado Pokémon? Porque Pokémon ha ayudado un montón a la difusión de ese tipo de tecnologías. Aunque no es realmente mucho de lo que habla, ha ayudado muchísimo. Pero es que el problema es el que se piensen en aplicaciones para personas. O sea, no demostradores tecnológicos. Demostradores tecnológicos podemos hacer 1000 cada día. Entonces, el problema es una aplicación para personas. El vídeo de Apple que comentaban antes sobre herramientas de formación para personas con algún tipo de necesidad, eso es un tema comercial. Existir existe. Hay un programa de compra de ese tipo de dispositivos cuyas especificaciones son esas, que cumplan ese tipo de requerimientos. Los dispositivos están. Y durante el 2017 solo vamos a ver más. Entonces, es una cuestión de que alguien plantee en una opción de compra de un concurso o en un concurso de suministro que se cumpla una serie de requerimientos. Los americanos, por ejemplo, lo han utilizado en sus K12. Aquí, ¿por qué no? O sea, dispositivos hay, contenidos empieza a haber los que se quieran hacer, y despliegue es una cuestión más de querer que de poder. O sea, vamos, para mí, desde mi punto de vista. Yo he vivido otro bluff tecnológico que fue la estereoscopía o la visión 3D en mis carnes, porque yo me dedicaba a eso. De hecho, hicimos a lo mejor os suena una película que se llama Atrapa la bandera, que se estrenó hace poco, pues la estereoscopía la hemos hecho nosotros y vivimos de ello. Y aparte era muy curioso porque eso fue también como, todas las salas de cine van a ser estereoscópicas, en todas las casas va a haber una televisión estereoscópica. No, porque a nivel tecnológico se quiso exprimir demasiado a los clientes y a los compradores, entonces se sacaron productos muy caros, hubo películas que no funcionaron porque estaban mal hechas, entonces digamos que mataron a la gallina los huevos de oro, entre comillas. Yo con la VR espero que no pase lo mismo, pero creo que está empezando a pasar algo parecido. Hay un hype, como una moda, y luego va a haber que evaluar qué queda de todo esto. Sí que es verdad que tiene muchas más aplicaciones y que parece que es el futuro, pero hasta que la gente no lo haga suyo, y para que la gente haga suyo algo tienes que tener un buen contenido. Vuelvo a lo mismo, Pokémon, los frikis de este sector lo llamamos la era AP y DP, antes de Pokémon y después de Pokémon, porque ha sido brutal, y la tecnología que utiliza es bastante mala. O sea, de hecho, falla como una escopeta de feria, la geolocalización está hecha como... bueno, en fin. Pero que al final, ¿qué has tenido? Has tenido un contenido que le ha llegado a la gente y que se ha popularizado. Cuando empieces a tener ese tipo de contenidos, será cuando todo el mundo empiece a utilizarlo. Porque al final es muy tonto, o sea, tienes que hacer así con el dedo, o sea, lo puede hacer cualquiera. Entonces, eso es una de las partes. Y otra parte es el parking. El parking de máquinas de VR que hay o que existe. Pasó igual con los monitores de 3D o de estereoscopía. Realmente no ha funcionado porque es que no hay tantas pantallas. Ha habido un montonazo de televisiones que sacaron su canal en estereoscópico, en 3D, y han tenido que cerrar porque no hay pantallas suficientes.
Aquí pasa lo mismo. Oculus ha sonado muchísimo, pero las ventas de Oculus con HTC Vive pasa lo mismo. Para mí, mi gran esperanza realmente es Sony. O sea, creo que se van a vender más aparatos y va a tener más gente gafas de realidad virtual de Sony, de PlayStation, que de los otros sistemas. Yo las he probado todas y la verdad es que están muy pensadas para el usuario. Son las gafas más cómodas con diferencia. Tienen menos calidad de imagen, pero es que te da lo mismo. O sea, al final necesitas algo que puedas enchufar y funcionar y que no te complique la vida. Entonces, todavía no está eso. Pero se decía un poquito al principio que o es móvil, o la VR es móvil, o no será. Pasamos, el caballero tenía una pregunta. Sí, buenos días. Bueno, en primer lugar, felicitaros por ambas presentaciones que me han parecido muy interesantes. Lamentablemente me ha pisado el 80% la pregunta, pero bueno, intentaré reformularla o afinarla un poquito más. Habéis dicho ambos, bueno, más Diego, que parece que el tema de los dispositivos se está solucionando para que sea, digamos, de aplicación masiva. Contenidos, se está ahí en ello. La pregunta es, ¿y los profesionales, es decir, formación en este ámbito, cómo lo ves? ¿Es un déficit ahora mismo lo que hay? ¿Cómo veis este tema? Es decir, entiendo que están llegando a este campo de muy diferentes sectores, ¿no? Porque como ahora está un poco de moda y tal, la pregunta es, ¿traen la formación, en vuestra opinión, adecuada para poder desarrollar estas tecnologías? ¿O hay intrusismo, por así decirlo? A ver, yo es que el tema del intrusismo, yo soy industrial. Entonces, o sea, industrial me refiero que no soy informático, no soy teleco, soy industrial. No en sentido peyorativo, sino... No, para nada. Lo para digo... nada. O sea, me refiero sobre todo al tema de recualificación. O sea, el que intente aplicar just in time en la industria ahora, desde la parte más industrial, por ejemplo, o ha evolucionado y se ha adaptado a lo nuevo o es complicado. Vamos a tener que estar continuamente adaptándonos. El tema de que traer gente, por ejemplo, que comentaba antes del mundo de los videojuegos, ya tienen ese tipo de cultura, ya está, ya lo tienen dentro, ya es. O sea, por ejemplo, recualificar a gente de audiovisuales, es que lo necesitan porque es un lenguaje completamente nuevo, pero ya tienen los fundamentos. Entonces, ¿qué va a hacer falta más gente? Es como lo que está pasando con Big Data. Se necesita gente en Big Data una barbaridad. ¿Por qué? Porque hasta ahora no existía semejante demanda. Entonces, para nosotros, aquí por ejemplo en Aragón hay un centro que es el CTA, el Centro de Tecnologías Avanzadas, que ha empezado, por ejemplo, a sacar ahora cursos específicos, por ejemplo, de programación en Unity. Pero son programadores, o sea, yo creo que el tema de despliegue masivo va a ser cuando dispongamos de herramientas de creación para gran público. O sea, no puede ser un programador en Unity para poder hacer aplicaciones desde cero. Necesitas tener ya generar algo sobre herramientas ya un poco más estándar. Nadie inventa el YouTube cada día. Se graban vídeos y se utiliza YouTube. Entonces, pues ese tipo de plataformas que puedan ayudar a generar contenidos con suficiente velocidad como para que la rueda se empiece a mover. Vamos, mi experiencia más que la suya de recualificarse. Voy a decir algo polémico, pero la VR es una chorrada. O sea, sí, es que no es... El problema que está pasando, igual que con el tema de la estereoscopía y el 3D, es que en España somos muy piratas, muy arribistas. Entonces, ahora la gente que está haciendo VR están cobrando unas millonadas que no tienen ninguna explicación por dónde cogerlo. O sea, es como... O sea, realmente la gente de videojuegos es que no te cuesta ningún trabajo. O sea, literalmente cuando nos llegó las gafas la enchufamos al Unity, coño, si se ve aquí también, fue tal cual. O sea, luego tienes que tener otros conocimientos que ya no son técnicos, son narrativos, o son de hacer un buen producto, o de hacer algo que le guste a la gente y que sea útil. Pero realmente lo que es la parte de cualificación, y yo he estado viendo, aparte a nivel internacional, lo vemos bastante, un montonazo de escuelas que están sacando, en plan, te certificamos en VR, videojuegos, y les enseñas a conectar las gafas, o sea, un poco más. Entonces, ahora mismo
sí que hay como un poco, como se está hinchando un poco, hay una burbuja, ¿qué cojones? Hay una burbuja del VR y de la R y ya está. O sea, y espero que no explote, porque cuando explote, bueno, ya ha explotado un poco precisamente cuando Facebook compró Oculus, o sea, ¿qué es ese dinero que han pagado? O sea, que es indecente. O sea, no, realmente se está sobrevalorando en un mercado que no es tanto todavía. Yo creo que tiene que haber una transición, tiene que haber un periodo de adaptación, esa famosa curva, ¿no? Y ver qué pasa con ello. ¿Alguna pregunta más? Pues muchísimas gracias a todos.